Listo. Bien, vamos a recordar sobre laboratorio en coagulación. Tenemos que el concepto general es de hemostasia. Recordemos que es la combinación de acontecimientos, ya sea celulares, para participar estos elementos, así como reacciones bioquímicas que van a funcionar en armonía, en tal armonía que van a permitir mantener nuestra sangre líquida, venas y arterias, y evitando también la pérdida de sangre mediante la forma de trombos, y a su vez restablecer el flujo sanguíneo durante el proceso de curación. Entonces, tiene que funcionar esto de manera armónica para que evitemos algún trastorno. Porque va a ser importante entonces conocer cuáles son los mecanismos que van a participar en este fenómeno. Básicamente a nosotros como médicos nos va a interesar conocer estos mecanismos. ¿Por qué? Porque prevenir, predecir, diagnosticar y manejar cualquier enfermedad hemostática. Para eso, recordar pues que la hemostasia normal va a estar dividida en fases. Tenemos la hemostasia primaria, que es donde va a participar principalmente la íntima vascular, y las plaquetas vemos en un rol protagónico. Y también en la hemostasia secundaria, las plaquetas continúan teniendo una función principal, y se van a agregar otros mecanismos, como es el sistema plasmático de coagulación. En cuanto a la hemostasia primaria, habíamos mencionado que el factor desencadenante va a ocasionar que se va a salirse y se presente un espasmo. Este es un espasmo miógeno local. A su vez va a generar, y sabemos pues que en la hemostasia primaria tenemos el espasmo vascular y también van a participar las plaquetas. Entonces, aminas locales, a consecuencia de esta en el tejido, va a ocasionar que las plaquetas lleguen y comiencen a liberar el contenido de sus gránulos. ¿Cuál es este contenido? Principalmente el tromboxano A2, la serotonina y del ADP. A su vez, también vamos a tener reflejos nerviosos que van a condicionar pues, el mecanismo del dolor. Entonces tenemos que todo se va a originar por este nivel de la íntima vascular, que va a dar en consecuencia el espasmo vascular, que va a ocasionar que obviamente el espacio donde está habiendo esta pérdida sanguínea se reduzca, y vamos a tener en consecuencia también de un tapón plaquetario. Y finalmente la fase de... Entonces, uno de los participantes importantes van a ser las plaquetas. Estas plaquetas son discos diminutos. Tenemos que, de acuerdo a su génesis, van a partir de las células troncales hematopoyéticas, que las en médula ósea, vamos a tener la primera línea de diferenciación hacia células troncales mieloides, hacia progenitoras megacariocito eritroide, y acá la primera célula mamá, en donde vamos a tener de maduración, donde vamos a tener pues la formación de gránulos. Es una de las funciones más importantes que van a caracterizar a la maduración de esta estructura, donde vamos a tener que el origen va a ser el megacarioplasto, el megacariocito, y vamos a tener esta fase de desprendimiento, porque son fragmentos de cariocito. Son estas plaquetas, que son las que vamos a visualizar a nivel de sangre. Son estos discos diminutos de 1 a 4 micras. Tenemos que su origen es el megacariocito, y vamos a hacer un recuento en valor inicial entre 150.000 y 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Cuál es el tiempo o la vida que van a tener estas plaquetas? Entre 8 a 12 días. Sabemos que tiene una tasa de recambio algo elevada de 10% al día. Entonces, las plaquetas células van a ser porciones de citoplasma que se separa del megacariocito medular. Entonces, vamos a tener que van a tener un tamaño y una morfología variable. Y recordemos pues que a tamaño mayor estamos ante estructuras más jóvenes. Generalmente vamos a encontrar recuentos incrementados en pacientes que provienen de grandes alturas, que están expuestos a bajas temperaturas, o también un ritmo de ejercicios vigorosos. En situaciones podemos encontrar valores disminuidos, pues conocidos como periodo premenstrual,
podemos encontrar ligera disminución en los valores. Las plaquetas tenemos que reconocer que existen diferentes estructuras que la van a componer y que van a hacer que este elemento sea tan importante. Tenemos receptores de superficie, tenemos los gránulos alfa y los gránulos densos, o los también llamados gránulos delta, que son los que vamos a proceder, estas sustancias van a participar en el primer mecanismo de sustancia primaria. Tenemos el ADP, muy importante porque tiene la función de activar a las plaquetas vecinas. Habíamos mencionado el tromboxano A2, por ejemplo, aquí tiene componentes procoagulantes, como el tromboxano A, también algunas sustancias vasoconstrictoras. ¿Qué sucede? Tenemos un vaso en estado normal, donde al haber una lesión vascular, el primer mecanismo de vasoconstricción, que es una respuesta local mediada por la serotonina, propiedades vasoconstrictoras, donde vamos a en la pared del vaso las células endoteliales de colágeno. Esto va a ocasionar una adhesión a esta matriz subendotelial a partir y mediada por el factor von Willebrand, ir pues a la glicoproteína 1B2A de la superficie de plaquetas. Acá tenemos como las plaquetas se van pegando al endotelio, al colágeno. Posteriormente vamos a tener la fase de activación plaquetaria. En la forma original en que llega a generar un cambio, van a tener prolongaciones, para que buscando agregar mayor cantidad de plaquetas, y a su vez también vamos a tener de diferentes activadores de agregación y coagulantes. Entonces vemos que se da una cadena que va a favorecer a la formación de un primer trombo. Acá tenemos que se siguen liberando los contenidos de los gránulos, el ADP, el tromboxano A2. Finalmente vamos a tener una fase de activación de trombina, donde se van a participar algunos otros proteína G y a la cascada de señalización, y se van a liberar coagulantes, y donde vamos a tener ya la formación de un trombo. Entonces tenemos la adhesión, es decir, donde las plaquetas se van a deslizar y se van a adherir a las superficies no plaquetarias. Para esto es necesario, en la fase de agregación, tenemos que las plaquetas se pegan entre sí a formar unos tapones netamente plaquetarios. Vamos a requerir la exposición y la presencia de fibras. Tenemos la fase de secreción, es decir, vamos a liberar el contenido de los gránulos, y esto es esencial para la coagulación del plasma. Y esta fase ya es irreversible. Estas dos últimas ya son irreversibles. Entonces vemos que, como donde hemos ya formado un primer tapón plaquetario, tenemos acá la exposición, ¿no? Las primeras plaquetas que van llegando, generando esta adhesión donde se van a adherir plaquetas entre sí. Vamos a tener la formación de un primer coágulo. Importante que acá es la liberación del contenido de los gránulos. Para que sea estable y que se pueda realizar este tampón plaquetario, pues va a ser necesario tener una buena dotación, es decir, tener plaquetas en número suficiente que puedan llegar a esta zona de la lesión, y también características cualitativas funcionales correctas, que tengan un contenido en sus gránulos, porque si ninguno de los dos funciona, pues este tampón plaquetario tampoco va a ser estable. Entonces tenemos el primer estímulo de plaquetas en colágeno, se van a activar, y vemos cómo cambia su conformación. Comienzan a aparecer que lo que va a permitir es una mayor adhesión entre las plaquetas. Luego tenemos las plaquetas frente al von Willebrand, estas van a formar la adhesión, y con la liberación de tromboxano vamos a tener mayor activación plaquetaria. Ya en la fase de hemostasia secundaria tenemos que se tiene que dar la formación sanguínea, es decir, ya nos olvidamos del coágulo plaquetario, que acá deben participar principalmente proteínas sanguíneas, otras sustancias
que van a complementar esta fase inicial de la lesión a nivel de pared vascular de las plaquetas. Entonces recordamos que para eso, la fase de tiempo, ¿cuánto es lo que debería? Por ejemplo, si tengo un vaso lesionado, posteriormente vamos a tener la formación del tapón inestable que está entre 5 minutos de la lesión, donde vamos a tener una aglutinación de plaquetas. Inmediatamente se combina, se va a formar la fibrina, que le va a dar mayor estabilidad a este coágulo, que es 5 a 10 minutos, y posteriormente vamos a tener una retracción del mismo, que es donde se hace consolidación, 20 minutos y 1 hora. ¿Qué es lo que pasa después de este tiempo? O bien nos vamos hacia una organización fibrosa, un tapón estable, o si es que los mecanismos no son suficientes, pues nos vamos hacia una fase de disolución por fibrinolisis. Entonces vamos a necesitar elementos importantes. Para esto, la fibra fina es lo que le va a dar la estabilidad a este entrecruzadas. Para esto vamos a necesitar combina ante la presencia de fibrinógeno, vamos a tener las fibras de fibrina. Para esto, necesario la protrombina, que requiere de activador de protrombina, que es el calcio. Entonces, va a ser necesario diferentes factores, recuerdan de la caja de coagulación, con nombres conocidos, que van a ser muy importantes. Producir estos monómeros de fibrina que van a lograr una estabilidad en el coágulo. Tenemos el factor 1, que es la proteína, que es producida a nivel hepático y que es vitamina K dependiente. Estos son los valores aproximados medidos en pacientes sanos. El fibrinógeno, cuya diferencia van entre 400 y 700, es para el nivel hepático. Vemos que esta es una segunda producida a nivel hepático, que va a ir de la mano con la producción de monómeros de fibrinógeno y fibrina. Entonces, ya sabemos pues, que si tenemos algún paciente con algún problema hepático, principalmente vamos a ver afectados estos dos factores. Posteriormente, en la formación del coágulo, vamos a tener una fase de retracción en la primera hora, y donde, como habíamos mencionado, va a ser muy importante el papel que va a tener el fibrinógeno y diversos factores de coagulación, así como el factor estabilizador de fibrina. Recordando los factores de coagulación, ya tenemos al 1, el fibrinógeno, el 2, la protrombina, el 3, recordemos que es el factor tisular. Luego tenemos el calcio, tenemos el 5, que es el factor lábil, el 6, el 7, el 8 y el 9, que son fáciles de recordar, principalmente asociados a una patología conocida de herencia. Tenemos la antihemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B, el factor 8 asociado a la hemofilia A y el factor 9 asociado a la hemofilia B, el factor 10, 11, la tromboplastina, el factor de Hagemann es el 12, el estabilizante 13 y la proteína C, el. Como es súper difícil recordar todos estos nombres con los colores, a menos que nos dediquemos a la hematología para el resto de nuestras vidas, pues vamos a tener que saberlo de memoria. Vamos a revisar con una mnemoteca cómo participan estos diferentes factores de la coagulación en nuestra caja. Tenemos que la vía intrínseca, recordemos, comienza el factor 12, vamos a tener el colágeno, que va a justamente que se activa y comienza toda la cadena, el 11, el 9, el 8, el 10, y así. Luego tenemos la vía extrínseca que comienza con el factor 10, el factor 7, vemos que igual debe haber el estímulo tisular, tenemos que participa el calcio, se activa.
Entonces, ¿qué pruebas de coagulación disponemos en el laboratorio para poder estudiar estos trastornos de la hemostasia y la coagulación? Pues tenemos principalmente el tiempo de trombina, nos ayuda mucho, incluso forma parte de los prequirúrgicos, es muy importante para todos los cirujanos, tener un conocimiento de cómo está esta fase a través del tiempo de protrombina, nos va a correlacionar la concentración versus el tiempo de protrombina, básicamente viene el parámetro del INR, donde tenemos que va entre el 0.8 y 1.2, con valores encima de 4 existe un riesgo potencial de hemorragia. Entonces, la protrombina va de la mano con la vía intrínseca. Y principalmente, ¿por qué? Por estar a los factores 7 y 10. Y también nos va a ayudar con la medición y control de cómo es la parte de coagulación en los pacientes que reciben tratamiento con warfarina. ¿Qué tipo de muestra voy a usar? Voy a usar sangre anticoagulada, es decir, voy a tener un anticoagulante que el estandarizado es el citrato de sodio al 3.2%, que comercialmente y también de manera estandarizada es de fácil aplicación porque tiene tapón, esa tapita de color celeste. Seguro cuando han visitado algún laboratorio o se han tenido la oportunidad de revisar los materiales que utilizamos en el laboratorio, que va a ser motivo de alguna otra clase en la práctica. Existen diferentes formas de identificarlo y una de ellas es justamente la coloración diferente que da al tampón. Es el citrato, en este caso, por celeste, es una muestra de utilizar el estar anticoagulado con citrato de sodio al 3.2. Luego tenemos el tiempo de activada. Para este examen nos va a permitir medir los efectos del tratamiento con heparina y va a neutralizar, pues básicamente, a la trombina y al factor 10. Si lo encontramos posado, quiere decir que el porcentaje, uno o más de los factores de la vía intrínseca debe estar por 50%. Principalmente de cuáles, del 5, del 8, del 9, del 10, del 11 y del 12. O bien es por deficiencia de un factor o por deficiencia de fibrinógeno. Es decir, cuando encontramos parámetros por debajo de 100 miligramos de decilitro. La diferencia va de 25 a 35 segundos. El tiempo de trombina también es muy importante y que complementa perfectamente el perfil de coagulación que podría incluir el TPP. Tenemos que este va a 15 a 20 segundos. Si está prolongado, a mano con valores disminuidos de fibrinógeno y también me ayudan a controlar el tratamiento con heparina. Existen diferentes enfermedades asociadas ya sea al recuento o calidad de las plaquetas principalmente, y en algunos casos la deficiencia de algún factor, como cual, por ejemplo, hepatopatías. Habíamos mencionado que muchos de los factores de coagulación se van a producir del hígado, por lo tanto, entonces a los pacientes con enfermedades, con hepatopatías crónicas, que van a justamente comprometer esta función, vamos a tener valores considerablemente bajos y afectados de la población con un riesgo de graves. Incluso uno de los hallazgos frecuentes en un paciente con hepatopatía crónica, justamente evaluar los parámetros del perfil de coagulación para mantener estable su cuadro. Para eso también vamos a tener que se van a afectar un grupo de factores que son los dependientes, porque esta hepatopatía va a dar una deficiencia de la vitamina K. ¿Por qué? Porque es una vitamina liposoluble, requiere una digestión de y con la producción concomitante de vitamina K. ¿Qué factores se van a afectar? ¿Y qué factores son los conocidos como vitaminas dependientes? Tenemos el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10 y la proteína C.
En el caso de tener un paciente con enfermedad, ¿qué parámetros deberíamos evaluar? Pues, a ver, si tenemos un recuento de plaquetas, pueden encontrarse ligeramente reducidos, incluso por debajo de 150.000. En el caso de la trombina, vamos a encontrarlo prolongado, incluso cuando la enfermedad es leve. Vemos por qué, porque se va a afectar pues el factor 7, se va a afectar el factor 10, pero sobre todo el factor 7. En el caso de la trombina vamos a encontrarlo prolongado a consecuencia de la deficiencia de fibrinógeno. Y la prueba de fibrinógeno, manteniendo valores algo dentro de la normalidad, con mayores a 400 en una enfermedad hepática leve, temprana, pero ya con valores por debajo de 200 me estaría indicando enfermedad hepática moderada a severa. En el caso de la hemofilia mencionado, esta se va a asociar al factor, a la hemofilia A, al factor 9 en la hemofilia B y el factor 11 en la hemofilia C. Y estos factores principalmente en la vía intrínseca. Entonces ya debemos ir recordando qué parámetro de laboratorio me va a ayudar para evaluar a estos pacientes. Recordemos la enfermedad asociada al cromosoma X, donde las mujeres son portadoras y los varones son los que van a presentarle. Existe un día mundial a los pacientes con esta patología y una presentación en edad pediátrica. Probable consultación de pediatría en el internado tengan a su cargo algún pacientito con este diagnóstico. ¿Y cómo es que pueden llegar nuestros pacientes? Pueden llegar moretones extensos, con epistaxis sin motivo aparente, pueden haber sangrados que contienen de manera muy rápida, sangrados espontáneos, prolongados, por ejemplo, después de una extracción dental. En un caso tuve un pacientito que simplemente jugando con sus hermanos se hizo un tremendo, hizo un amartoma a nivel de rodilla, donde la colección de sangre fue imposible de contener y que incluso posteriormente tuvo que pasar a sala. Tenemos que pueden haber evidencia en la orina, de repente pérdidas de sangre a nivel fecal y generalmente moretones muy extensos a consecuencia de lesiones en músculos de mayor tamaño. Luego tenemos la pseudotrombocitopenia, que puede tener diferentes, desde uno que puede verse un defecto técnico de obtener la muestra, de repente dejé por mucho tiempo la ligadura, esto ocasiona una disminución en el recuento de plaquetas y podríamos estar falsamente indicando que hay un conteo bajo. O puede ser las plaquetas son muy jóvenes, se les denomina macroplaquetas, y este recuento podría aparentemente aparecer disminuido. Luego tenemos un fenómeno que es de aglutinación asociada a un anticoagulante, que es el EDTA, que utilizamos las muestras de hemograma. Y lo que pasa acá, entonces cuando el ingreso a la muestra, como voy a tener muchas plaquetas aglutinadas, de repente en la alícuota que se tomó para medir el hemograma no cogió buena cantidad o se encontró con este acúmulo y no cuantificó entre las plaquetas. Entonces es súper importante que toda la figura patológica que nos va a dar el equipo automatizado la confirmemos a través de la lámina periférica. Otra situación puede ser la presencia de tromboaglutinina. Y otra situación es satelismo plaquetario en torno a los granulocitos. Por ejemplo, acá tenemos un granulocito y vemos cómo las plaquetas se envuelven. Este fenómeno espontáneo benigno podría también ocasionar una pseudotrombocitopenia. Vamos a realizar entonces la evaluación ante la sospecha de un trastorno plaquetario. Primero, nuestro paciente debe llegar con una historia clínica de hemorragia. Las primeras pruebas que le voy a realizar un programa completo que va a incluir el conteo plaquetario
confirmación a través del proteína de sangre periférico. Si tenemos una primera lectura anormal, vamos a tener que valorar, es decir, el cuento de plaquetas disminuido, pero ya también es diferente, podríamos estar frente a una, si es que se asocia a la presencia de blastos, de repente macrotrombocitopenia es un trastorno también hereditario, microtrombocitopenia con inmunodeficiencias como en el y algunos asociados a cuadros genéticos, por ejemplo, con gránulos de infusión asociados al albinismo, Chiari-Higashi, situaciones también asociadas a la presencia de fragmentos de hematíes, que nos va a dar la opción de que es una hemólisis microangiopática, todo lo que sucede en la púrpura trombótica, en el síndrome urémico hemolítico y en la coagulación vascular diseminada. Pero si vemos las plaquetas en recuento anormal, es decir, bajo, pero aparentemente estructura normal, podemos estar frente a una púrpura trombocitopénica idiopática, frente a una enfermedad hereditaria, a una trombocitopenia vinculada al cromosoma X, quedan menos opciones. En el caso de mi recuento, es decir, estoy entre 150.000 y 450.000. De la función plaquetaria. Es decir, que tengo plaquetas en cantidad suficiente, pero que no funcionan bien. Para eso, debemos hartar algunas deficiencias también de factores de coagulación, los valores de fibrinógeno, por ahí que algunos trastornos de tejido conectivo y algunos medicamentos que podrían estar ocasionando estas alteraciones en la función. Las pruebas de primer nivel para la función plaquetaria, el tiempo de sangría y debemos descartar una enfermedad con Willebrand. Posteriormente debemos ampliar estudios con agregometría plaquetaria, que son ya estudios de mayor, donde vamos a utilizar diferentes coadyuvantes como para lo que van a liberar los gránulos de las plaquetas y vemos si así se corrigen de estas. Por ejemplo, agregando el ADP, agregando epinefrina, agregando ristocetina, ácido araquidónico. Y pruebas de tercer nivel, tenemos ya citometría, donde me da un mayor detalle de las características de estas, de su contenido. Vamos a utilizar lumiagregometría y microscopía. Cuando hablamos de trombocitopenia, es decir, que necesitamos tener un recuento de 150.000 plaquetas, donde el riesgo es por debajo de 50.000 plaquetas cúbicos, valores de 10.000 asociados a una alta mortalidad. Realmente valores por debajo de 50.000 van a requerir un soporte o una complementación con paquetes o unidades plaquetarias a través de banco de sangre, y generalmente nuestros pacientes van a comenzar a presentar pues hallazgos de hemorragias puntiformes, es decir, a partir de venas pequeñas y capilares, o también asociados a manchas purpúricas. Nos va a ayudar a evaluar la cantidad de plaquetas en la prueba de reacción, donde va a estar básicamente valorando el número de que tomar en consideración que hay algunos factores que podrían influir en el resultado, como es el fibrinógeno, el hematócrito, la temperatura. Voy a hacer una regla de test. Tomemos en consideración un parámetro de 3 m para el tamaño del al 100% origen del coágulo, y así estimamos el porcentaje de retracción de coágulo. Cuando hay trombocitopenia central, es básicamente cuando nuestro paciente podría estar frente a una placa, a una infiltración medular por cáncer, que es bastante frecuente, a una complicación de la infección por HIV, la infección medular, el compromiso a nivel medular, donde lo que va a ocasionar es la supresión de la producción de megacariocitos. Entonces, sin megacariocitos obviamente no voy a tener plaquetas. Asimismo, también otras infecciones como citomegalovirus, Epstein-Barr, micoplasma, malaria,
malaria es un factor pronóstico al recuento de plaquetas, y hay algunos fármacos y radioterapias que se asocian. En el caso de la disposición periférica, ¿dónde se están quedando atrapados? Puede ser documentado, puede ser asociados a un cuadro, es decir, existen anticuerpos antiplaquetarios contra las glicoproteínas que pueden estar ocasionando que nuestro paciente presente una trombocitopenia periférica, ya sea también por una destrucción mecánica, por prótesis valvulares o por hipertensión maligna, o en todo caso también por un consumo activo, que es lo que sucede en la coagulación intravascular diseminada y en la trombocitopenia trombótica. En el caso de la púrpura trombocitopénica idiopática, tenemos que es trombocitopenia adquirida. Generalmente, vamos a encontrarla en niños y adultos. Generalmente en niños es aguda, limitada, pero en los adultos de una manera más crónica, en mayor proporción en mujeres que en varones. ¿Y quiénes van a estar participando en esta patología? Al principio, el desarrollo de anticuerpos antiplaquetarios. Estos anticuerpos que van a hacer una sensibilización de las plaquetas y una destrucción a nivel esplénico. Entonces ya vamos a poder deducir, en el examen físico vamos a encontrar. Generalmente se va a caracterizar por valores de plaquetas por debajo de 80.000 plaquetas por milímetro cúbico. Las pruebas de coagulación van a ser normales y generalmente en la ósea voy a encontrar pocos megacariocitos maduros. Básicamente tenemos que la limitación va a ser a nivel periférico. Luego tenemos la trombocitopénica trombótica, es otro cuadro diferente, donde también vamos a acompañar con trombos, pero asociado a una anemia hemolítica angiopática. ¿Cuáles son los criterios de tiene que haber trombocitopenia y el hallazgo de esquistocitos en la lámina periférica para hacer el diagnóstico? ¿Cuál es la fisiopatología? Pues vamos a tener que se van a formar multímeros con Willebrand con capacidad de inducir la adhesión plaquetaria. Es decir, vamos a tener la formación de trombos placarios y alíneos en arteriolas terminales y capilares. Puede ser inducido, desencadenado por a consecuencia de procesos infecciosos, que este es el más frecuente, también algunos de origen autoinmune. En algunos pacientes existe compromiso a nivel del sistema neurológico, también compromiso a nivel renal, ya como complicaciones tardías. Trombocitosis, por el contrario, estamos hablando de un incremento en el recuento de plaquetas. Y este es un campo de observación al microscopio, a simple vista parece un cielo estrellado, y es así como se le denomina clásicamente. Podemos una cantidad de plaquetas en la lámina periférica, donde incluso los recuentos pueden llegar a ser tan elevados que pueden llegar a estar por encima de 1 millón de plaquetas por milímetro cúbico. ¿Estas a qué patologías se pueden dar? Pues algunos casos van asociados a ferropenia, donde hay una estimulación hematopoyética que se descontrola, y en compensación, pues también coge, por querer estimular la línea que se estimula la formación de megacariocitos y la liberación de plaquetas. Luego tenemos, a consecuencia de una espleomía, ¿por qué? Porque va a afectar el órgano hemocaterético que va a eliminar a las plaquetas. Tenemos una trombocitosis reactiva a consecuencia de inflamación, se le conoce también como reactante de fase aguda, a consecuencia de traumatismos o cirugías, tener de fondo un trasfondo mieloproliferativo. En el caso ya de las trombopatías, es decir, las plaquetas son normales, pero que funcionalmente no lo son. Es decir, no tienen la calidad suficiente en sus gránulos principales. Por ejemplo, podemos tener alteraciones a la membrana, es decir, a nivel de factores. Por ejemplo, lo que sucede en el síndrome de Bernard-Soulier, donde falla en la adhesión a consecuencia de una falta de glicoproteína 1B a nivel de la membrana. Tenemos el síndrome de Glasman o tromboastenia de Glasman, que es donde va a fallar la fase de agregación a consecuencia de que no va a haber glicoproteína 2B. Podemos tener plaqueta suficiente, pero si tenemos algún defecto por ausencia
las glicoproteínas, pues no funcionar correctamente ni en fase de adhesión ni en fase de agregación. Por el contrario, también si tenemos alteración del contenido intracelular, es decir, el contenido de los gránulos, podemos tener, hay una síntesis de triptófano A2, en este caso va a fallar la agregación y va a fallar también la fase de espasmo muscular. Von Willebrand, siendo la de tipo 1A una de las más frecuentes, va a suceder a consecuencia de anomalías estructurales en este factor que van a condicionar la disminución plaquetaria. Puede causar a su vez deficiencia de factor secundario. ¿Cómo es que vamos a evaluar desde el laboratorio esta enfermedad? Pues tenemos un tiempo de sangría prolongado, más de 10 minutos. Tenemos que debemos el antígeno del factor von Willebrand, que lo vamos a encontrar por debajo del 50%. También el tiempo de ligeramente prolongado y la actividad, este es uno de los que va a definir el diagnóstico, la actividad del factor 8 encontrar francamente disminuido hasta en un 30-50% de la actividad. Bien, y como les había mencionado, pues recordar la cascada de coagulación, ya sea la vía intrínseca, la vía extrínseca, suele ser algo complejo, muy memorístico. Entonces, acá les voy a traer una ayudita que encontré hace años y que no confundirme de olvidarme, porque a veces la memoria pues traiciona. Y es una referencia del doctor Barón, que es quien hace videos preparando para los exámenes de los boards de Estados Unidos, así que me pareció súper buena, espero que ustedes la puedan entender también. A ver, van a existir reglas para que podamos desarrollar el ejercicio. Primero, que no vamos a jugar con el 3, el 4 y el 6. Vamos a considerar factores, el 5 y el 8. El factor estrella, ¿cuál es el número de estrella? Siempre el 10. ¿Y cuál es el número de la suerte? Fácil, el número 7. Bien, entonces, ¿con qué número comienza la coagulación? Sabemos el 12. Bien, y luego va en rojo. Luego tenemos el factor 10, es el máximo, así que se va a saltar un espacio. Luego tenemos el 9, que va a ocupar ese espacio, un cofactor, entonces no va a ir al mismo nivel, vamos a colocarlo arriba. El factor 7, suerte, entonces lo voy a guardar acá abajito. Tenemos que el 6 no juega, el 5 es un cofactor, va arriba, el 4 no juega, el 3 no juega, y tenemos el 2 y el 1. Listo. Así unimos. El factor 12, y es la más larga, es la vía intrínseca. En correspondencia con el factor 7, es la vía extrínseca. En el laboratorio habíamos mencionado que disponemos de algunas pruebas que nos permiten ayudar justamente estas dos vías. Tenemos la tromboplastina parcial activada y el tiempo de protrómbosis. En la abreviatura, el TP y el TTPA. El TTP con la vía más larga, el TP con la vía corta, la vía extrínseca. Entonces ya sabemos con qué prueba de laboratorio vamos a evaluar cada vía. Luego tenemos que la vía va a tener esta forma de pistolita. ¿Y en qué situaciones uso la pistolita? En una guerra, por ejemplo. Una guerra en inglés es war. Es decir, que va a ser la mnemotecnia de los pacientes que van a recibir tratamiento con warfarina. Es decir, TP, que me mide la vía extrínseca, me va a permitir controlar a mis pacientes que reciben tratamiento con warfarina. Entonces, warfarina, acá va la heparina. La vamos a medir y vamos a controlar a estos pacientes con el TTPA, que mide la vía intrínseca. Habíamos mencionado que 10 es el factor favorito de todos. Todos quieren estar alrededor del factor 10. Entonces todos estos tienen algo especial. Son los factores vitamina K dependientes, 9 y 10. Posteriormente, para qué factores, o sea, qué moléculas son las que van a estimular el inicio de estas vías. Si en la guerra, ¿quién usa las pistolitas? El francotirador.
FT, el factor tisular, y en el caso de la vía intrínseca tenemos al colágeno. Pásenlo con algo de información y de verdad va a ser súper fácil porque me parece una muy buena herramienta para recordar sencilla estas dos vías, sobre todo hacer las pruebas de laboratorio y algunos usos de acuerdo a los tratamientos que reciben nuestros pacientes. Les voy a dejar también un videíto que luego lo van a ver y acá les dejo las referencias. Esta es la referencia del doctor Barón. Ese artículo que ya se los dejé, que también es súper útil, libro, nuestra Biblia en hematología de laboratorio, es la... Bueno chicos, eso es todo.